tu palabra que es bendita, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros, mi Dios. Te ruego, mi Dios, que hoy traiga, Señor, palabra que edifique, que construya, Señor, para también, Señor, que derribe toda maldad. Y también, Señor, que traiga vida, mi Dios. Gracias, Señor, de acuerdo, Señor, a tu voluntad y tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar esta tarde? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero que vayas conmigo, por favor, a Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19, versículo 15 y 17. Al 17. Génesis capítulo 19, versículo del 15 al 17. Por favor, cuando estén ahí me lo indican con su mano alzada o con una mano. Aleluya. ¿Estamos ahí? Amén. Dice así la escritura: y al rayar el alba, cuando amanecía, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones le tomaron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado afuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura. Escapa a la montaña, al monte, no sea que perezcas. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Estoy agradecido con Dios de estar con cada uno de ustedes adorando a Dios esta tarde. Y vamos a hablar un poco acerca de la charla de la extracción de Lot. Esa plática que ya hemos escuchado muchas veces, que Abraham tuvo con el verbo en aquella ocasión. Cómo platicaron de un modo que se negociaba ciertos factores, ciertos acuerdos de la extracción que iba a realizarse de Lot, de aquellas ciudades en Sodoma y en Gomorra, y cómo iba a ser libertado, ¿verdad? Toda esta parte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí la historia no nada más inicia ahí, ¿verdad? Y ya conocemos la historia de cómo es que Abraham, estando ahí en su casa, sentado a la puerta, dice que estaba sentado en la puerta de su casa, dice que estaba sombreando porque el sol estaba muy fuerte, algo muy parecido a la actualidad, algo muy parecido a lo que hoy se siente aquí también. Estaba sombreando ahí en esa parte alta de aquella montaña, ¿va? En el encinar de Manré, y estaba ahí conversando seguramente con su esposa, sombreando aquella tarde, cuando de pronto dice la escritura que ve a lo lejos que venían tres personas de aspecto de hombre. Aleluya. Y dice que entiende que era el verbo, entiende que era un personaje que no era muy usual verlo en cualquier esquina, y corre hacia él y hacia los otros dos personajes que venían con él.
Y sabemos que les ofrece que se quedara con él ahí a comer. Vemos que se inclina hacia él. Vemos que este personaje recibe adoración de Abraham. Aleluya. El verbo en el Antiguo Testamento es cosa que ya hemos visto anteriormente, cuántas apariciones hubo del verbo en aquel tiempo y cómo Cristo Jesús desde el Antiguo Testamento ya estaba encontrándose con ciertos personajes en la historia bíblica y les nombraba y les daba ciertas funciones, ciertas actividades y les mostraba a ellos sus planes, ¿sí? Y en esta ocasión cuenta la narrativa bíblica que Abraham le dice, quédate aquí, mira, permíteme, ahí tengo bastantes vacas, voy a ir y voy a sacar por ahí un becerrito pequeño, que esté bueno. Se lo sacó, se lo llevó a sus siervos para que lo mataran, le prepararan ahí. Y fue ahí con la vieja, con la Sara, y le dice a Sara, oye Sara, prepárate una buena comidita para el verbo aquí, sus dos acompañantes. ¿Y sabes tú que el verbo en aquel tiempo comió tortillas de harina? Y que fueron cocidas así, entre las brasas. Así de tortillas de harina con mantequillita como las que preparan acá o allá en la Maya. Pues ahí degustó, según la narrativa bíblica, la primer mujer que le dio de comer tortillas de harina. Fíjate nomás. Le horneó un panecito, eso tú lo puedes ver en el capítulo 19, en el capítulo 18, perdón. En el versículo 1, encontramos también ahí, en el versículo 16, en adelante, también encontramos toda esa parte de ahí, como a Abraham le dice a la Sara, oye vieja, haz esto, y le prepara una comidita, y luego le dice, ¿sabes qué? También, permíteme, voy a traer mantequilla. Por eso te digo que las tortillas de harina probablemente tenían mantequilla, porque era la parte como que en aquel lado, en aquella parte geográfica, la mantequilla era algo, un exquisito punto que le daban a las comidas, que solamente los magnates de aquel tiempo, los que tenían mucho dinero, podían tener ese tipo de platillos así. Y le dijo, permíteme, voy a traerte leche también, y no del refri, sino de ahí también, de las vacas. Y le dio también a beber leche. Gloria a Dios. Mantequilla, unas tortillitas de harina, le horneó ahí un panecito. Y ahí estaba comiendo el verbo, platicando, charlando con Abraham. Gloria a Dios. ¿Sí? Probablemente hubo un cafecito, claro que sí, probablemente, si no, ¿cómo acompañaría también las tortillas de harina y el pan? Algo hubo ahí que le degustó, porque si había leche, probablemente también. Pero bueno, no dice que había café, así es que mejor lo dejo a su criterio. Pero sí, platicaba Abraham y el verbo. Y dice la escritura que los que lo acompañaban asentaban con la cabeza y decían, y le preguntaban, incluso le preguntaron por Sara también. Tú lo puedes ver en la narrativa bíblica del capítulo 18 en adelante, del versículo 1 en adelante. Y cómo empiezan a platicar con Abraham y le dicen a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Al término, al ciclo de la vida, a un año, aquí, no le dice un año, le dice al ciclo de la vida, le dice, tu esposa va a tener un hijo y aquí me vas a tener, aquí voy a estar otra vez. Gloria a Dios. Le asegura no nada más que su esposa, que estaba muy vieja ya, estaba muy grande ya de años. ¿Recuerdas cuántos años tenía? 90 años tenía. Y aparte todavía con esto, la narrativa bíblica dice que también ya había cesado la costumbre de las mujeres. Ya ni siquiera. Aparte de todo esto era estéril.
la mujer, ya era estéril. Sarai era estéril, es más. Con 90 años todavía de edad encima, dice que la viejita se rió allá adentro en la cocina, ahí preparando las de harina. Se rió. Dijo, poco después de vieja, así lo dice, a poco después de vieja voy a tener también deleite. Y ahí es donde empieza la narrativa bíblica a describir que el verbo le dice, oye, ¿por qué se ríe tu mujer? Si yo a ti te estoy dando una palabra, ¿tú la crees o no la crees? No, pues sí la creo. ¿Y por qué se está riendo tu mujer? En otras palabras, habla con ella. Dile algo, no nomás unas tortillas de harina. Habla con ella. Y empieza ahí el verbo a hablar con Jesús, perdón, con Abraham. Y empiezan ellos a conversar ahí. Y le dice, ¿sabes qué? Ya estoy saciado, ya hemos comido, ya nos vamos, sombreamos muy rico. Aquí debajo de estos árboles, nos lavaste los pies de la arena, del polvo del camino. Estuviste muy atento al estar hospedándonos aquí en tu casa, pero ¿sabes qué? Ya nos tenemos que ir. Y a mí me llama mucho la atención porque dice que hacen por caminar y mientras van caminando, las dos personas que iban, los dos hombres que la escritura le llama ángeles, que iban delante del verbo, se adelantan caminando hacia rumbo a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Mientras que el verbo comienza a platicar con Abraham, despidiéndose ya de Abraham. Pero ¿qué crees? Abraham no lo soltaba, iba caminando con él. Y ya, así más o menos, ¿verdad? Que como cuando hay alguien que tiene tienen pocas visitas y le llega una visita y no quieres que tu visita se vaya y le empiezas a decir, ya va caminando por ahí y le siguen hablando, ¡ey! Así se me afiguraba Abraham, porque sabes que siguió caminando con Jesús, siguió caminando con el verbo y platicando con él. Ahí hay una expresión que dice que caminaban juntos. Esa misma expresión es la que habla acerca de Enoc, cuando dice, y caminó Enoc con Dios. No se refiere nada más a su caminar de procedencia o de proceder, de ser perfecto, de ser lo más que puedas como Dios lo dice, sino también de una acción, de un caminar con alguien, en una charla. Tanto fue así de no que dice que se lo llevó. Y de esa manera se utilizan las mismas palabras cuando habla acerca de Abraham y caminó con él. Iba caminando con él. Y no lo dejaba y seguía y seguía. Y llegaron ahí a esa ladera donde se veía Sodoma, Gomorra y las demás ciudades que estaba ahí en esa zona. Era algo, un espacio geográfico muy grande. Era una de las ciudades más importantes, una de las metrópolis, ahora sí que más avanzadas. ¿Avanzadas por qué? Porque ahí también hubo infiltración de otra especie que ya nosotros conocemos, cómo hubo hibridación entre ellos ahí, y tenían tecnología avanzada. Había otras cosas ahí que en el resto de las ciudades no la había, por eso eran muy famosas. Y dice la Biblia que mientras iban ahí, se regresa el verbo y le dice a Abraham, oye Abraham, ¿cómo yo voy a encubrir lo que voy a hacer? Nos diste de comer, nos atendiste muy bien, incluso hay una amistad, vamos caminando juntos y se adelantan los ángeles, se van por delante. Ellos sí fueron a inspeccionar el lugar y se queda el verbo hablando con Abraham. Y le dice, ¿cómo voy a ocultar lo que voy a hacer? Siendo que
vas a ser tú una nación grande. Quiero que vayas al capítulo 18, versículo 16. Hay algo bien importante ahí. Del mismo Génesis. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice así. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos, ahí iba caminando con el verbo. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Dios, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y todo esto estaba pasando. Abraham platica con el verbo y le dice, ¿sabes qué? Voy a destruir a Sodoma y a Gomorra y las ciudades ahí circunvecinas. Pero en eso se acuerda Abraham que ahí estaba uno de sus familiares, estaba Lot ahí. Y le dice, oye, pero ¿acaso vas a destruir los malvados, los malos, los impíos, juntamente con los justos? No creo que el juez de toda la tierra haga eso. Gloria a Dios. Y dice, no, claro que no, por supuesto que no haría eso. Y empieza la plática, aquella charla, y le dice, pero si hubiera 50, ustedes ya saben la historia. No, claro que no lo haría. Y si hubiera 45, ya saben que dijo que no. Después 30, después 20. Oye, pero si hubiera 10 ahí, aunque sean justos, entre todos esos que están ahí, tú lo harías como quiera, destruirías, mandarías esa catástrofe de la que de la que me viniste a avisar. Claro que no lo haría. Pero no había ni siquiera 10. Entonces dice la Biblia que le dice, bueno, pues ahí se termina la negociación, camina el verbo hacia aquella ciudad y aquí es donde empieza la parte que leímos, donde ya estaba Lot esperando ahí en la puerta de Sodoma que llegaran estas personas, estos personajes. Y los hay ahí en la puerta de Sodoma, se los lleva para su casa ya en la tarde, les ofrece también comida, les ofrece también hospedaje, pero en eso se acercan a la casa de Lot, mucha gente, y todos ellos eran varones, todos ellos eran hombres varones, y empiezan a tocar a la puerta de Lot y le dice, hey Lot, sácanos a los hombres esos grandotes que llegaron, porque los queremos conocer. Y el significado de conocer, que nosotros ya hemos visto aquí, es acerca de que querían tener relaciones sexuales con ellos. Y empieza a verse esa parte que hoy muchas veces va por parte de la comunidad cristiana, es difícil exponerlo, sobre todo porque hay restricciones. Pero aquí se empieza a ver o se empieza a desarrollar un cuadro donde la gente de ahí quería tener relaciones homosexuales con los ángeles. Y ahí Lot empieza a forcejear la puerta y les dice, oye, cálmense, yo tengo a 2 hijas, ¿por qué mejor no se comprometen con una de ellas o con las 2? Se las traigo acá afuera, hablen con ellas, véanlas, qué sé yo.
pero no hagan esto con estas personas santas. Sabemos la historia que no le hicieron caso a Lot, empezaron a querer romper la puerta porque querían estar con ellos. Sabemos la historia también que aquellos ángeles los hirieron de ceguera a aquella gente, y aún así, estando ciegos, ¿qué es lo que hacían? Aún manoteaban y buscaban la puerta para encontrarse con ellos. De modo va que hubo ahí una protección divina por parte de los ángeles y los guardó a Lot y a toda la familia. Conocemos la historia que entonces los ángeles empiezan a acelerar la extracción de Lot. Empiezan a acelerar la extracción de Lot. Y le dicen, ¿sabes qué? Ya saben de nuestra existencia, de nuestra llegada aquí a la ciudad. Y probablemente sepan que venimos a dar un juicio, seguramente. Y empiezan a hacer la extracción de ellos. ¿Sabes qué? Váyanse. Saca a tus hijas, saca a tus yernos que están comprometidos con tus hijas. Saca todo lo que tienes, le dice ahí en el mismo capítulo 19 que estamos viendo. Saca todo lo que tienes. Llévatelo y dirígete hacia aquel monte. Regresa para allá. Allá. Hacia donde está Abraham. Aleluya. Gloria a Dios. Y dijo Lot, no. Mejor dame chance de irme hacia acá. A Zoar. Otra ciudad que también iba a ser destruida. Mejor dame chance de irme para acá. Porque probablemente con todo este apuro no alcance a llegar hasta allá donde me están mandando y vaya a ser también yo alcanzado por la catástrofe que me están explicando que va a caer. Y dice la Biblia que el verbo accedió a la súplica de Lot. O sea, ¿cuánto le suplicó Lot? O sea, no quiso ni siquiera obedecer ni entender. Él suplicó por su propio beneficio, por su propia ruta de escape, teniendo una ruta mejor y más excelente. Bueno, aún así, cuando accede y este hombre va junto con su familia, iban tristes. ¿Saben por qué? Porque en esa ciudad también ellos eran ricos. Ellos se habían beneficiado de todo aquello que había. Seguramente ellos tenían negocios en los cuales les iba bien por ello. Tenían mucho ganado, dice, muchas tierras, tenían mucho ganado, muchas cosas. Y empiezan a caminar, pero van lentamente, como que no entienden la magnitud de la catástrofe, del juicio que venía a caer ahí. Y es donde nosotros iniciamos la lectura. Gloria a Dios. Es ahí donde iniciamos el 19:15, donde dice que ya estaba amaneciendo cuando los ángeles daban prisa a Lot y le dijeron, levántate, toma a tu mujer, a tus hijas, tus yernos, a todo lo que tienes, váyanse ya. Y ellos se detenían, dice el 16, pero los ángeles lo tomaban de la mano, a él, a su esposa y a sus hijas. Y los impulsaban de modo que dice que los sacaron de la ciudad. Le dijo, ya de aquí váyanse. Pero le dijeron, no miren para atrás. Gloria a Dios. La expresión no miren para atrás es, no regreses de donde estás saliendo. Ya la estás librando, ya vete. Gloria a Dios. Pero dice que a espaldas de Lot iba su esposa. Y su esposa seguramente iba pensando en todo lo que había dejado en casa. Las joyas, los buenos abrigos de esa piel de oveja, la lana negra, que era muy cotizada en aquel tiempo. ¿Sí? Qué sé yo, de tantas cosas que tenía por allá que había dejado.
Y iba pensando en todo eso, pero también seguramente Lot le decía, hey, no miren para atrás, no regresen, no vuelvan, vámonos, vamos de escapada, vamos de salida. Aleluya. Esta mujer no aguanta más, regresa. Y en la volteada que regresa, ahí queda. Gloria a Dios. También es alcanzada por el juicio. Esta historia fue real. Esta historia fue, incluso arqueológicamente, existe ese lugar. Existen las pruebas de esa catástrofe que hubo ahí. Está escriturado, está escrito que hubo un incendio, un fuego que cayó del cielo y que incendió toda la ciudad, todos esos lugares. Tanto así que la gente que estaba allí alrededor, en este caso Lot y sus hijas, creyeron que no existía más hombres, que no existía más personas, que nomás eran ellos. ¿Sí? En el 1937, en el 1938, en el 1931, dice que ellas creían que ya no existía más, que así quedaron desamparadas, que ya no tenían más solución, más remedio. Y aquí viene todavía otra parte más difícil, otra parte más, un proceso más doloroso y difícil moralmente para la familia de Lot. Como la familia de Lot, dice la escritura, que ya estando allá emborrachan a Lot. La mayor un día con él duerme, al otro día la más chica emborrachado, están con él, él no se da cuenta, no sabe lo que está pasando. Y después de esto, sabemos que tiene hijos. La mayor tuvo ¿a quién? A Moab. Y la menor tuvo uno que le puso Ben-Amí, que después vino a ser el pueblo de los amonitas. Y estos eran acérrimos, fueron enemigos directos de la descendencia de Abraham, siendo que eran primos, era sobrino a Lot de Abraham. Y llegaron a ser también nación, llegaron a ser pueblo, que fueron enemigos directos de la descendencia de Abraham. Aleluya. Y es aquí donde llegamos y decimos, bueno, ¿y por qué tanto afán de querer salvar a Lot si en la omnisciencia de Dios, en el conocimiento general de las cosas, en el panorama global de Dios, del verbo, él sabía que iba a suceder esto, que iba a suceder todo esto que te estoy contando, ¿verdad? Pero absolutamente más. ¿Y por qué ese afán de rescatar a Lot? La extracción de Lot fue, ahora sí que, como dice la escritura, se salvó como por fuego. Ahí estuvo y se salvó. Apenitas y la libró de panzazo. Pero volvemos al punto, ¿por qué si Dios, sabiendo todo esto que iba a suceder, aún así lo salvó? Y esto sucedió en lo físico, como persona. Ahora, esto también es una historia que es aplicada también a nuestra vida espiritual, a nuestra vida física, en el cual Dios te rescató, nos salvó, nos ayudó, nos sacó y nos dijo, no mires atrás. Si ya saliste de todo eso, para adelante, dale. Vamos a avanzarle. No mires hacia atrás. Aún Dios en su omnisciencia, en su conocimiento de todas las cosas, sabía que le ibas a regar. Sabía que la íbamos a echar a perder.
que iban a suceder muchas cosas de las cuales los enemigos del evangelio se iban a reír, y que seguramente también iban a hablar mal del evangelio. Y aún así, Dios decidió ayudarte y rescatarte, salvarte sabiendo que le ibas a regar, que probablemente no iba a ser el mejor ejemplo de todos, pero había algo más, porque Dios no nomás ve el detalle ahí, sino ve la panorámica completa. Quiero que vayas conmigo a Ruth, capítulo 4, versículo 17. Ruth 4, 17. Gloria a Dios. ¿Estás ahí? Amén. Dice, a ver, voy a leerlo desde el 13. Vos es el nombre de una persona, no estamos hablando en argentino. Vos, pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y Jehová le dio que tuviera un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, o sea, a la abuela, pues, que loado sea Jehová, bendecido sea Dios, que hizo que no te faltara hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sostendrá tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Fue quien crió al niño. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaremos Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. ¿Quién era esta mujer? Ruth. ¿De dónde era? Dice. Moabita. Era de Moab. Era descendiente directo de Lot. Aquel que extrajeron de entre el fuego de la mayor que le puso Moab. Nació de ese pueblo nació una mujer llamada Ruth, la cual entró en la genealogía, ¿verdad? Que marca de el rey David y de Jesús. Gloria a Dios. Dice que primero fue Obed, que era padre de Isaí, y Isaí que era padre del rey David. Lo encontramos no nada más aquí, sino también en la genealogía de Jesús. Vayamos a Mateo. Mateo 1:5. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Si tú le puedes seguir ahí, vas a llegar hasta Jesús. Pero aquí quiero que veamos algo bien importante, porque Boz dice que era hijo de Salmón, y Salmón se casó ¿con quién? Con Rahab. Y Rahab tampoco pertenecía
al linaje directo de Abraham. ¿Qué significa esto? Que no debería estar tampoco entre la genealogía directa de Jesús, del Verbo. ¿Me explico? No tenía que estar Rahab entre la genealogía de Jesús, el Verbo. No tenía que estar ahí porque no era hija directa de la genealogía de Abraham. Gloria a Dios. Mas sin embargo, ustedes conocen la historia, cómo fue que fue prosélita, cómo fue extraída de ese lugar de Jericó y cómo siguió al pueblo de Israel, ¿sí? Cómo le dieron vida a ella. Y Salmón se casa con ella y de Salmón y de Rahab nace Boz. Entonces ahí Boz, ¿sabes por qué tuvo esa compatibilidad con Ruth? Porque Boz sabía, recordaba Boz que su madre también fue bendecida al ser atraída al pueblo de Dios. Se sintió identificado con la historia de su mamá, porque si ustedes recuerdan la historia de Ruth, Boz no era el familiar más cercano que podía comprar todas las tierras y redimir y casarse con Ruth. Era otro. Así es. Y dijo, no, yo no. Mejor tú, Boz. Y ya sabemos la historia, que firmó el trato, va quitándose el zapato. Y al otro le dijeron la casa del descalzado y todo lo demás. Ya sabemos esa historia. Pero ahí, por eso lo hace Boz. Porque recuerda, se le hace familiar cómo su madre obtuvo esa misericordia, esa gracia, esa bendición por parte de Dios de formar parte del pueblo de Dios. Gloria a Dios. Y dijo, pues Ruth también. Y al tomarla, pues ya sabemos que entra en la genealogía de Jesús, el Verbo. Entonces, cuando estaba viendo esto, me doy cuenta que nada es casualidad. O sea, quiero que vayas conmigo, por favor, a Génesis capítulo 19, 27. Y con esto vamos a terminar. Gloria a Dios. 27 al 29. Porque, ¿sabes qué? Esa conversación que tuvo Abraham con el Verbo fue muy profunda, más profunda de lo que fue escrito aquí. Fue mucho más profunda porque ahí el Verbo le empieza a hablar acerca de la panorámica global del futuro mesiánico. Porque precisamente por eso es que estaba salvando a Lot. Para que entonces sí tuviera a Moab y de Moab naciera aquella persona que iba a estar, ¿verdad? Como parte de la genealogía. Gloria a Dios. Aún sabiendo Dios que las cosas no iban a estar tan perfectas, Dios le ayudó. Vamos a verlo y vamos a terminar. Ya estamos terminando aquí. 27, 28 y 29. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante del Verbo. Ustedes saben que la historia que acabo de platicar, ahí en el monte de Encinar de Mamre. Volvió a subir ahí y dice que miró hacia Sodoma y hacia Gomorra y hacia toda la tierra de aquellas llanuras, y miró y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Fíjate nomás el grado de la magnitud de la catástrofe, de lo que cayó ahí. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Dios se acordó de Lot. ¿Cuándo?
Dios se acordó de Abraham cuando envió a Lot para afuera. Gloria a Dios. Porque le había dicho, de ti van a ser no nada más como el polvo de la tierra, sino también como las estrellas, hablando acerca de la descendencia espiritual de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces encontramos aquí que la charla de la extracción de Lot era mucho más extenso, mucho más profundo de lo que está escrito. Y todos estos puntos, por más chuecos y más picos que existían entre las dificultades de los siervos de Dios y de las personas que servían a Dios ahí en ese tiempo, Dios aún así iba enderezando el camino para Jesús. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que aunque tú y yo, ¿verdad?, estamos en el Evangelio, debemos de hacer lo mejor posible por estar bien con Dios, por estar bien con las demás personas, por tratar de ser un ejemplo. Pero ¿sabes qué? Puedes ponerte de pie esta tarde. Pero aún así, ¿sabes qué? Tu vida es escrita por Dios. Independientemente cómo has estado hoy en día. Si tu vida ha sido alto, si tu vida ha sido bajos, económica, físicamente, espiritualmente, emocionalmente, no te preocupes. No te preocupes en lo que ya pasó, preocúpate en lo que va a pasar. Pídele a Dios que te ayude, que te saque, que no te permita voltear para atrás. Gracias, Dios, por esta tarde que nos has dado, Señor, por la palabra que tú traes a cada uno de nosotros. Seamos, Señor, de bendición para los demás. Y aún, Señor, si nos ha sorprendido, Dios, la historia de Lot y la extracción de ahí para hacer todo lo que sucedió y después formar parte de ese plan divino, estamos más sorprendidos nosotros, no por esa historia, sino por nuestra propia historia, esta que estamos escribiendo todos los días en esta vida. Ayúdanos a ser mejores personas, ayúdanos a ser mejores hijos, mejores padres, mejores expositores del Evangelio, no nada más de verbo, de palabra, sino también con nuestras acciones. Que lo que ya sucedió atrás se quede atrás y no voltemos hacia allá y no regresemos a eso, sino que escribamos la historia que tú tienes para nosotros. Así como dijiste, así como se escribió diciendo que te acordaste de Abraham cuando sacaste a Lot de en medio del fuego, también, Señor, te acuerdes de tus palabras, Señor, la cual dice que nunca te dejaré, nunca te desampararé, estaré contigo, te llevaré adelante, eres más que vencedor, más que victorioso, que tú vas con nosotros, que te acuerdes de todas esas palabras que has dado, Señor, para nosotros, cuando a nosotros, Señor, nos saques de en medio de toda aquella cosa, Señor, que nos está trazando. Ayúdanos, Señor, a ser mejores cristianos. Ayúdanos, Señor, a determinar, Señor, un valor espiritual, Dios, en el cual los demás puedan, Señor, voltear a ver, Señor, y seamos, Señor, ese ejemplo, mi Dios. Que sí con errores, que sí, seguramente, Señor, con altos y con bajos, con carencias quizás, mas sin embargo, Señor, tú nos has sacado. Aleluya. Y todos los días nos dices, camina hacia adelante, no voltees hacia atrás, date prisa, llévate a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas, camina hacia lo bueno, hacia lo mejor, camina hacia allá. Y que no regresemos, que no voltemos hacia atrás. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios. No sé cómo ha estado tu
centro de la tempestad. Si tú le has fallado al Señor en esta semana o tal vez semanas atrás, Él conoce tu corazón. Él conoce mi corazón. Y hoy es la oportunidad y hoy es el momento de ponernos a cuentas con Dios y no mirar atrás como lo hizo la mujer de Lot, sino mirar hacia el frente, hacia donde Dios te ha dicho, donde obtendrás la misericordia de Él y no juicio. Levanta tus manos, abre tu boca, empieza a hablar con el Señor. El Señor está aquí para perdonarnos nuestros pecados, nuestras iniquidades. El Señor es misericordioso para perdonarte, para perdonarme. Pero el Señor nos dice en esta tarde: no lo vuelvas a hacer. No mires para atrás. Mira hacia adelante. Porque hacia adelante es donde yo te sostengo con mi mano, donde yo te sostengo con mi diestra, con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Donde pasarás por fuego y no te quemarás. Donde pasarás por las aguas y aún te estén llenando, aún esa agua esté sobre tu cabeza, no te ahogarás, porque yo estaré contigo en la necesidad. Yo estaré contigo en la enfermedad. Yo estaré contigo aún en tu muerte, en tu lecho de muerte. Y decía Job: aunque me matares, en ti esperaré, porque sabía Job plenamente que aún en la muerte ahí estará el Señor. Oh, bendito Dios, gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque no nos pagas conforme a nuestra iniquidad, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestros malos pensamientos. Aún perdona, Señor, lo que de nuestra boca sale que no es de ti, Señor. Y quita todo lo que no venga de ti, Dios. Pon tu palabra en mi boca, en nuestra boca, Señor. En nuestros ojos, Señor, mirar lo que tú miras y lo que tú quieres que miremos. En nuestras manos, Señor, tocar lo que tú quieres que toquemos. En nuestros pies, caminar por donde tú quieras que andemos, Señor. Donde tú quieres, Señor, que nosotros andemos. Oh, bendito Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Oramos, Señor, por cada miembro, Señor, que está en este lugar, Padre. Por cada familia, Dios, que tú has puesto en este lugar, Señor. Por cada representante, por cada esposo, por cada esposa, por cada hijo, por cada niño, por cada anciano, Señor. Por cada familia, Señor, en la cual tú has puesto en este lugar, la cual, Señor, forma tu iglesia, Señor, la iglesia tuya, la iglesia del Señor. Por cada miembro, Señor, por cada enfermo, Dios, que está en este lugar. Yo creo, Padre, que tú mandas sanidad hasta su lugar, no importa que no pase enfrente, Señor. Tú conoces cada corazón. Tú conoces, Señor, cuál es su enfermedad. Y yo te pido, Dios, que tú mandes esa sanidad del cielo en esta hora, Señor, por tu palabra. Hoy es sano por tu palabra. Por tu llaga, Señor, fuimos curados. Y yo creo, Señor, que toda esa persona que está enferma hoy queda sana, porque en tu palabra que no hay imposible para ti. Para todo aquel que cree, todo es posible. Y yo creo que, Señor, que tú, Dios, mandas esa sanidad del cielo por la vida de nuestra hermana Norma Chirino, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sanes, que tú prepares, Señor, aún si ya tiene fecha para la operación, que tú prepares a los doctores, que tú prepares el quirófano, que tú prepares las manos de los médicos. Si es tu voluntad que lo operen, y si no es tu voluntad, Señor, te pedimos que la sanes en esta hora, que tú pongas rodillas nuevas sobre su vida, que tú pongas fortaleza en sus piernas en esta hora, Señor. Gracias, Padre.
por cada petición de nuestros hermanos. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, porque creemos que tú estás en este lugar. Porque tú has puesto esta iglesia aquí en tierras de regadotates, en tierra fértil, donde va a dar fruto al 100%, Señor. Porque esta iglesia te pertenece, esta tierra te pertenece a ti, Señor. Y cualquier cosa que se quiera levantar en contra de tu iglesia, tú la derribas, Señor, porque ninguna arma forjada podrá levantarse en contra de nosotros. Porque si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo, el Hijo de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. No me soltarás en lo alto, en lo bajo, no me soltarás en la calma o en la tormenta, no. Vamos a cantarlo, todos juntos, dile. Conmigo tú estarás. Aleluya. No me soltarás en la calma o en la tormenta, no me soltarás en lo alto, Aleluya. en lo bajo, Santo. no me soltarás, Dios, conmigo estarás. Sí, Señor, aleluya. Puedo ver la luz que alumbra a quien busca de ti, que quitará los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarle, voy a cantarle a ti. No me soltarás. En la calma o en la tormenta, no me soltarás, Dios, conmigo estarás. Aleluya. Si está el Señor contigo, dale otro fuerte